¿Cuál es su nombre completo? Juan Gervasio Tranamil, ¿Dónde nació? en Pilcanilleo, ¿Cuántos años tiene? 75, 76 voy a cumplir. ¿Dónde realizó sus estudios primario y secundario? El primer estudio, bueno, estuve solamente en la primaria. En aquellos tiempos era muy difícil, se complicaba mucho para el tema de los estudios. Y el primer estudio de la primaria estuve en Blancura, en la escuela 14 me parece que era, no me acuerdo muy bien, 14. ¿Quiénes fueron sus padres? Y mi padre era Antonio Tranamil y mi madre era Juana Huanquelef. ¿Y dónde nacieron? Y mi padre en la Argentina, pero no sé, yo no alcancé a conocer a mi padre porque cuando se murieron era muy chico. Y mi madre también, eran todos nacidos en la Argentina, pero no sé en qué parte. ¿Nació en Epuyén? ¿Yo? No, yo nací en Pilcanilleo, provincia de Río Negro. ¿Cómo llegaste a Puyén? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a Puyén? ¿Cómo llegué a Epuyén? Bueno, yo me decidí de la edad de más o menos tendría 11, 12 años, que prácticamente yo Epuyén no lo conocía. Conocía la parte del Coigüe. Toda la parte del Coigüe en aquellos tiempos era... Yo vivía en Cusamen con una tía, que mi tía era María Huanquelef. Se murió mi madre cuando yo más o menos tendría 7 años. Así que de ahí ya me quedé solo. Y ya prácticamente ya no pude seguir más el estudio porque andaba en mano, por ahí andaba con mi tía, por ahí estaba. Así que no pude seguir más los estudios prácticamente porque ya mi madre se fue y me quedé solo. Cuando usted llegó, ¿cómo la apoyó en ese momento? Cuando yo llegué acá en Epuyén, acá no había más nada, solamente 3 o 4 pobladores y estaban muy distanciados. Ni siquiera un hospital, nada de lo que hay ahora, no había nada. Cuando usted era chico, ¿qué actividades productivas se realizaban en Epuyén? Y hacía así trabajito como para los mandaditos, para cualquier actividad, hasta que siempre me gustaba hacer muchos trabajitos, hasta que me hice ser más grande ya. Vine a cumplir los 18 años acá en Epuyén. ¿Qué elementos de la historia de Puyén cree que deben revalorizar? ¿En qué momento de la historia de Epuyén? Yo cuando yo llegué acá en Epuyén vine a conocer esto. Ya como le decía que acá no había nada. Por aquí en esta parte, no sé, no me acuerdo, por acá había solamente un puestito sanitario donde había una enfermera y un enfermero. Médico no había nada. Y esto todo, ni siquiera una población había por acá. Esto todo era una cancha de carrera, acá donde corrían con los caballos. Entonces yo empecé a reconocer de a poco, porque prácticamente cuando yo llegué acá, ni siquiera conocía una parte, miraba por un lado, por el otro, donde podía haber una población. Las primeras poblaciones que había acá, un negocio que había, ahí en la ferretería donde está Juan Carlos Domínguez. Ese era el negocio que había. Y era de un tal Beliera. Cuando usted era joven, ¿a qué se dedicaba? Me dedicaba siempre a trabajar, a hacer cualquier trabajito como para peoncito de los mandados, así para hacer cualquier actividad. Todas las actividades. Y ya cuando ya después de los 18 años,
ya empecé a salir a trabajar, a hacerme solo, ¿Y como qué trabajos hacías? y siempre trabajo de campo. Me gustó mucho el campo, trabajo de campo. Me iba a trabajar en la estancia, me iba por ahí a otro lado a conocer, ya parte por parte. Anduve por muchos lados conociendo. ¿En qué momento el Puyén empezó a crecer? Se empezó a Bueno, poblar. y no harán muchos años no hace. Y harán una cosa de, a ver, 30 años más o menos harán que se empezó a agrandar el Puyén. Porque por el lago no había más que un aserradero y la escuela 9 se lo practicamos nosotros haciendo con el finado Ramón Errasti. Ahí trabajamos nosotros. Esa escuela fue fundada por el señor Ramón Errasti, que era el único aserradero que había. Ahí acá en la Rinconada acá había otro aserradero también. Pero ese fue el primer aserradero que hubo, fue acá en la Rinconada. Y yo en ese tiempo todavía era chico, todavía era muchacho chico y no podía trabajar en los aserraderos porque no me permitían. Era menor de edad. Había un turco, un tal Abraham, ese tenía el aserradero. Después puso una tienda, negocio. Ese era el único negocio que había. Y empezaron acá para ir a hacer la compra, había que ir al Maitén, o para ocurrir en algún médico cuando pasaba algo, había que ir al Maitén. Y el Maitén era un hospitalcito chico también, chiquito era. No había las habitaciones, era 2 camas para los varones, 2 camas más para las mujeres, los baños compartidos. Así, era muy pobre. Maitén también era pobre. Y acá no había más nada. Nada. La única población que había un negocio también ahí donde, enfrente de la comisaría donde vivía Dudi, esa población que está de este lado, yendo de aquí para allá, la mano izquierda, ahí al lado de la comisaría. Ese era de un tal Aten, Ana Aten. Así que eso era lo único lo que había. Después había un molino de trigo que era de los Breide. ¿Sabes, ¿Cómo? ¿Sabes hablar mapuche? Capaz que alguna palabra sepa. ¿Aprendiste acá? Lo aprendí de memoria desde muy chico. Y le puedo decir que soy profesor de lengua. ¿De lengua mapuche? De lengua mapuche. Ajá. Soy profesor de lengua. Anduve por muchos lados, tuve muchas grabaciones. Tuve grabaciones en Rauso, Víctor Hugo Morales, me ha hecho grabaciones, Estudio 24 de Buenos Aires, y estaba en Buenos Aires también. Y así. ¿Y ahora que vas a General Roca, para qué es? ¿Que nos contabas recién? Sí, en General Roca me mandaron, ayer justamente me llamaron, me estaban hablando por teléfono un amigo, que vamos a tener como 2 o 3 reuniones. Una va a ser en diciembre, la otra va a ser en febrero, y así. Donde se van a juntar mucha gente grande, gente mayores, que ahí es donde vamos a dialogar con gente mayores. Le puedo explicar esto, que yo como profesor de lengua trabajé mucho en la escuela del Coigo, en la escuela 88, ¿cómo es? 58. Sí, bueno, que lo puede decir Fernando Jiménez, y que ese era el director, que con él trabajábamos. Y después me tocó dialogar en la escuela de Golondrinas, que es una escuela grande también, no me acuerdo qué número de escuela era, así que ahí me tocó dialogar con más de 100 personas.
nos tomábamos de dónde eran, cómo eran los tiempos de antes, qué es lo que se hacía antes, de qué vivía la gente, cómo se producía, todas esas cosas. Así que estuvimos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la escuela dialogando. Y ahí salí ganando puntos porque había un profesor un bilingüe que sabe todos los idiomas. Y es el que me sacó adelante y me dice, bueno, usted había sido profesor. Me llevó adelante con eso. Así que después me empecé a hacer confianza con gente de provincia. Y en provincia me querían muchísimo. Y ahora solamente porque perdí las visuales, si no todavía hubiera seguido como profesor de lengua, hubiera estado todavía. Pero sin embargo todavía estoy dando talleres cuando puedo. Cuando tengo algunos alumnos, doy talleres. ¿Tuvo hijos? No, acá en Epuyén no. En Neuquén tengo un hijo. ¿Hace cuánto vive acá en Epuyén? ¿Cuánto hacen que vivo acá en Epuyén? Sí. Más de 55 años por lo menos. ¿Cómo se movilizaban? Acá prácticamente no había un vehículo como para movilizarse. Ni siquiera, por tema de la parte de la Rinconada, no había un camino ni siquiera como para entrar. Se movilizaban en caballo, en carro de bueyes. Esos eran los únicos vehículos que se veían, eran los carros de bueyes, que hoy en día me parece que no queda uno, no queda un carro. Y con eso se movilizaban para toda la gente, con los carros y los bueyes. A mí me tocó de hacer un viaje que anduvimos un mes en carro de bueyes a las Salinas del Molle. Hacíamos una tropa de carros como de 6, 7 carros para ir a cargar sal, y traíamos sal acá de Epuyén para acumular y vender sal acá, qué sé yo. Yo en ese tiempo todavía era muchacho chico, tendría 17 años, tendría. ¿Para dónde queda esa salina del Molle? La Salina del Molle Sí. queda casi... ¿Dónde? ¿Cómo le puedo explicar? Bueno, ahora no me puedo ubicar. Quedaba, pero ahora creo que se cerraron las salinas. No. Antes había que ir y cargar la sal, juntar la sal ahí. Es una laguna grande, grande. Y en la laguna se puede andar hasta en un caballo por arriba, adentro de la laguna, porque es como un piso. Claro. Así que todo eso, y así me empecé a hacer. Vine a aprender a trabajar acá en Epuyén. ¿Vos viviste siempre acá en esta parte del pueblo? Sí, en esta parte del pueblo, acá venía y entraba, pero todos los días estaba por acá. Y no queda más que acá, habrán 2 kilómetros. 2 kilómetros donde vivía permanentemente. Ahí cerquita, ¿no? Y después empecé a vivir allá en la Rinconada, que en la Rinconada de donde yo vivía, quedan 4 kilómetros de acá, desde acá hasta allá. Solamente en esas escuelas en esas escuelas que nombraste trabajaste, ¿no? ¿O trabajaste en otras escuelas? Trabajé en la escuela 89, trabajé en la escuela 9. El primer trabajo tuve en Antuquillén y después en la escuela del Coihue. Y también tuve ahí unos tiempos dando talleres ahí en la escuela 74. También estuve dando talleres ahí un poco.
Pero él fue poco tiempo. ¿Hace cuánto empezaste a hacer Y eso? hará más o menos 8 o 9 años atrás que estuve en las escuelas. Porque después me fui al Bolsón. También en Bolsón también he dado talleres. Por todos lados he dado talleres. En Río Negro, acá en el Chubú. Y antes eran unas situaciones muy jodidas para vivir acá. Era muy jodido acá en Epuyén. El único aserradero que daba vida era el aserradero de Ramón Errasti. Ahí casi prácticamente trabajaban muchísima gente. Ahí el aserradero de Jorge Abrán, el padre de Néstor Abrán. Y ahí donde está el Néstor Abrán, ese era el aserradero, donde vive ahora. No sé si sabe dónde vive. Néstor Abrán. No. Bueno, acá, entrando acá a la de Rinconado por lo de Ñampucheo, ahí en la primera de entrada, ahí está, es ahí donde vive ahora Néstor Abrán. Esa era la casa de los padres de Néstor. Es el que tenía los talleres, el aserradero. Ahí trabajaban muchísima gente, varios trabajaban, y era mal pagado. Yo cuando trabajaba en el aserradero a veces cobraba 15 días de un mes, cobraba 15 días, y así era muy duro en aquellos años. Y la gente casi más se dedicaban en agricultura, a sembrar y cosechar trigo, todas esas cosas. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor, hablar. a ustedes, cuando gusten, estoy para dar cualquier información. Bueno, muchas gracias.